estuvimos celebrando los 501 años de la Reforma Protestante. Tuve la oportunidad de compartir con algunos hermanos hace más o menos 3 semanas y me impactó mucho el tema que tuvimos que predicar. Fue oportuno que nos pusieran la tarea. Y el tema global era el Evangelio, el corazón de la Reforma. Y es bueno porque a veces repetimos lo mismo, y eso no está mal. El apóstol Pablo decía que para mí no es molesto deciros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y creo que es bueno que repitamos todo esto, pero me da la impresión de que a veces olvidamos cuál es el corazón de la Reforma y es justamente el Evangelio. Y dentro de esto, Evangelio, la expresión, la predicación del Evangelio, creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que el Evangelio revela, lo que el Evangelio transmite, lo que es el Evangelio como tal. Y es por eso en que mi sermón de hoy, de la mañana de hoy, se titula El Evangelio y la justificación ante Dios. Y quiero iniciar hablando de que el Evangelio es la verdad más grande y digna de ser proclamada en todo el mundo. Es la verdad que salva, son las noticias de Dios. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 17. Cuando la tenga, ya sabe, se puede poner sobre sus pies y vamos a leer ese versículo, Romanos 1, 17. Dice la palabra del Señor. ¿Qué tal si la repetimos todos al tiempo? Yo guío la lectura. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pueden sentarse. Creo que un buen punto de partida para hablar del Evangelio es definir a partir de la Biblia en qué consiste el Evangelio. Y creo que en esta epístola el apóstol se ocupa de hablar una y otra vez del Evangelio, aunque en todos sus escritos vamos a encontrar la misma idea de qué es el Evangelio amplificada. Por ejemplo, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios, mientras que en el versículo 9 nos dice que él sirve en espíritu al Evangelio de Cristo, al Evangelio del Hijo. Ya en el versículo 15 manifiesta la intención de ir a Roma. Recuerden que el apóstol Pablo escribe a Roma, a la iglesia de Roma, una iglesia que él no ha fundado, pero que tiene un profundo deseo de visitar y de conocer, y les manifiesta esto. Dice: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En el versículo 16, él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en esta parte finalmente dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Con todos esos datos nosotros podríamos iniciar la construcción teológica del significado del Evangelio y no simplemente limitarnos a lo que el término quiere decir en sí mismo. Recordemos algo: una construcción teológica es una cadena de verdad, lo que nosotros llamamos doctrina. Doctrina es algo, es la verdad de Dios que se repite en forma progresiva, naturalmente, a través de toda la Escritura. Por lo tanto, el Evangelio es una de esas verdades que la vamos a encontrar, es la más importante verdad
que la vamos a encontrar amplificándose a través de toda la Escritura. Tal vez el primer anuncio del Evangelio lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 15, y lo empezamos a ver amplificado hasta el Apocalipsis, y cada noticia, cada vez que escuchamos el Evangelio, es un anuncio glorioso de la verdad del Señor. Y lo bueno de todo esto es que una doctrina, una enseñanza, es un mensaje que es claro, que es inteligible, que es real y verdadero, que es urgente y que se puede enseñar. El Evangelio es esto. Entonces considero que el tema nos interesa particularmente porque revela el Evangelio con toda claridad y muestra cuál es la intención del Evangelio, es decir, mostrar la justicia de Dios. Esta afirmación, de seguro, según los historiadores de Lutero, fue la que transformó el corazón de Lutero. Lutero era un monje agustiniano, un hombre que tenía en su corazón el catolicismo impregnado. Él, al igual que todo el catolicismo romano, confundía, y seguramente con buena intención en ese momento, la justificación por fe con la santificación. Él veía la necesidad de ser justo delante de Dios y seguramente entendía solo una parte de lo que este texto dice. Seguramente cuando leía y decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, tal vez llegaban hasta él esos pensamientos de qué es la justicia de Dios. Y se acordaba de que Dios es un Dios justo que ha prometido que no puede dar por inocente al culpable. Y seguramente eso se movía en su corazón y producía una profunda angustia, como dice Atkinson, que en ese momento de la vida de Lutero formuló las preguntas correctas al Señor y recibió las respuestas correctas. ¿Cuáles serían las preguntas correctas en ese momento? ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a un pecador injusto como yo? Creo que esa es la pregunta correcta. Porque si es por las obras de la ley, no hay ninguna esperanza para el pecador. Porque recordemos que la justicia de Dios es perfecta. Algunos han llamado la justicia de Dios como la santidad en acción. Por lo tanto, cualquier hombre, por muy perfecto que sea, tendrá como resultado de su vida la justa condenación. Y esas preguntas estaban en el corazón de Lutero, pero a través de la palabra de Dios recibió una respuesta gloriosa. Él encontró en la Biblia, leyendo este versículo, la forma como Dios justifica al pecador. Es decir, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Encontró no solo el rostro justo de Dios y que con toda justicia castiga al pecador, sino que también y de una manera clara encontró la bondad de Dios manifestando la justicia de Cristo. Pero aquí hay dos cosas que van unidas, pero que debemos entenderlas dentro de su contexto. En primer lugar, debemos entender que las demandas de la ley de Dios son justas. Dios demanda que el pecador pague por lo que ha hecho. Pero por otro lado, provisto por el mismo Dios, encontramos la obra de Cristo que es o quien es nuestra justicia. La obra de Cristo en la cruz y sus méritos nos son imputados. Pero ¿qué es lo que revela el Evangelio entonces? Porque nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bien, antes de seguir adelante quiero hacer una claridad porque para muchos de los que viven en este mundo relativista, marxista, cultural, la ética es algo que se puede tomar y se puede moldear y no importa lo que hagamos después que nos pongamos de acuerdo.
Lo único que importa es nuestro bienestar, el estar contentos, o una palabra que se utiliza mucho en este tiempo, ser felices. Ser felices pareciera ser la máxima aspiración del hombre de nuestro tiempo, ser felices. Y si usted se da cuenta, muchas congregaciones han armado toda su idea de lo que debe ser el ser humano con relación a Dios alrededor de la felicidad del ser humano. Y pregunto, ¿el ser humano fue hecho en primera opción para ser feliz? No. No estoy diciendo lo contrario tampoco. No estoy diciendo que el ser humano fue creado para sufrir. No, para que no se diga, el pastor Alex está diciendo que el ser humano fue creado para sufrir. No. El ser humano fue creado para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Eso dice la primera pregunta del Catecismo Menor, ¿verdad? Y gozar de Él para siempre. Quiere decir que únicamente vamos a encontrar felicidad en la medida que vivamos para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios implica sufrimiento, pero es una realidad bíblica que tal sufrimiento no le puede robar la alegría y el gozo al creyente. Entonces, si tenemos eso en mente, seguramente vamos a ser más felices y vamos a vivir menos pegados a las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Entonces, esa forma de pensamiento ha llevado al hombre de hoy a que esté mirando la ética y los absolutos de Dios como enemigos de Él. Ven la ley como algo que no es, cuando el Dios de la Biblia es un Dios de absolutos. El Dios de la Biblia es un Dios de absolutos. Mire la expresión de la ley. La ley de Dios es dada en términos absolutos. No te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes delante de mí, no tomarás el santo nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honrarás a tus padres, solo por mencionar los 4 primeros mandamientos de la primera tabla y el primer mandamiento de la segunda tabla. Todo es expresado en términos absolutos y de esa manera pasan al Nuevo Testamento. Claro está que en el Nuevo Testamento el Señor nos expresa una serie de casos que no son una relativización de la ley, sino que a través de esos casos el Señor nos permite aplicar la ley entendiendo la terrible dinámica de nuestro pecado. Nuestro pecado se va transformando en la medida que pasan los años. Sí. Y por esa razón necesitamos la aplicación actualizada de esos mandamientos absolutos. Pero no significa para nada que la ley cambie, porque eso implicaría que la justicia de Dios cambiaría. Y eso no puede ser, porque nuestro Dios es inmutable. Por eso las demandas de la ley siempre serán las mismas. Pecado, castigo. Pecado, retribución. Entonces, en ese sentido, la justicia de Dios es perfecta y el Evangelio, por ser un anuncio de tal realidad, no puede simplemente esconderle a los ojos de los hombres, mediante una pobre interpretación de la gracia, la verdadera exigencia de la justicia de Dios. No podemos hacer como aquellos que han proclamado un mensaje tan laxo del Evangelio, tan despojado de contenido, tendríamos que decir. No, el Evangelio es algo demasiado serio. Yo recuerdo hace algunos años, por la misericordia de Dios, tuve en mis manos un libro de Walter Chantry que se llama El Evangelio de hoy, sintético o auténtico. Y en aquel libro me sorprendió que la evangelización, Chantry la comienza mediante la presentación de la ley. En aquel momento para mí fue un escándalo, porque yo venía de un contexto que tal vez muchos de ustedes vienen, y estaba acostumbrado a ese mensaje de Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Creo que todos escuchamos en algún momento de nuestra vida ese mensaje, ¿verdad? Pero cuando leo a Chantry, empiezo a reflexionar
sobre el verdadero significado del Evangelio. Y este hombre se preguntaba no cuál mandamiento habíamos violado, sino cuál habíamos cumplido. Y evidentemente cuando nos presentamos ante la perfecta ley de Dios, nos damos cuenta que somos violadores de todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna esperanza. Y lo primero que hace esa maravillosa ley que nos enfrenta a la justicia de Dios es despojarnos de toda esperanza de justificación por nuestro propio medio. Qué glorioso es eso, porque eso quita también el orgullo de nuestro corazón y lleva al creyente a desesperar tanto que entiende que no puede ser justificado por sus obras, que no puede ser justificado por la obra de su propio corazón, ni siquiera por las obras de la ley. Entonces, la justicia de Dios nos revela, es revelada en el Evangelio y nos recuerda que somos merecedores del peor de los castigos. Entonces, estamos ante ese panorama, al igual que lo estuvo Lutero, quien entendió también que había violado la perfecta, eterna y justa ley de un Dios perfecto, santo y justo. Y eso, y el asunto se complica, ¿verdad? Cuando Dios revela esa justicia, revela el estado de nuestra deuda. Miren, esto es tan terrible para el pecador que el pecador echado en el infierno a causa de su pecado jamás podrá pagar la deuda en contra de Dios, porque en el infierno sigue pecando. No puede pagarlo. Por eso lo imposible o inviable del purgatorio católico, porque el pecador sigue pecando contra Dios y no puede ser redimido por su propia obra. No, que pueden pasar 4.500 millones de años en el infierno, quemándose en el fuego, y no hay esperanza para el pecador, porque sigue ofendiendo a Dios. El infierno sí es un castigo, pero no es un medio de retribución para el pecador, porque no hay posibilidad alguna. Y esta es la realidad a la que se enfrenta el ser humano sin Cristo. Ahora, esto duele en los oídos de aquellos que no aceptan la eternidad de la justicia de Dios. Porque recuerdo alguna vez hablaba con un abogado, amigo, no sé si alguna vez conté la anécdota. Él es un creyente, pero en su formulación teológica es aniquilacionista. Es decir, él cree que al final de todo el Señor destruirá a los malvados, los borrará de la faz del universo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Y yo le decía, ¿tú por qué crees eso? Y estoy seguro que él usaba, no sé si todavía, una hermenéutica jurídica para la interpretación bíblica. No, y eso no se puede. La hermenéutica que necesitamos usar para la interpretación de la Escritura es la hermenéutica sagrada o bíblica para poder entender los textos sagrados. Porque lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual, pues de otra manera no se entiende. Pero aquel hombre me decía, mira, tú tienes que tener en cuenta, Alexander, la proporcionalidad de la pena. Eso me hace acordar mucho a la JEP. La proporcionalidad de la pena. Bien, él me decía, piensa esto, si un hombre peca 50, 80 o 969 años, Dios no puede condenarlo eternamente porque su pecado ha sido por un tiempo determinado en lo temporal y el Dios eterno es un Dios justo. Yo le dije, bueno, tu lógica humanista suena bien. En esa época acababa de leer un libro sobre los atributos de Dios, no recuerdo de quién era, y de inmediato el Señor trajo la idea a mi mente y le dije, el problema aquí está en a quién ofendes. Si ofendieras a una persona temporal, tal vez la pena
podría tratarse así. Tal vez. Pero el asunto aquí es que estás ofendiendo a una persona eterna y eternamente santa y eternamente digna. Por lo tanto, la condenación que merece el pecado es eterna. Me quedó mirando y al cabo de unos 5 eternos segundos me dijo, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, tú tienes razón. Y el hecho es que no es si tenemos o no razón, es lo que la Biblia dice. Lo que nos hace tener razón es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que al ofender al Dios eterno, el castigo es eterno. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Nos deja el pasaje sumidos en la profunda desesperanza, o el pasaje lo que está diciendo es otra cosa. Pues bien, creo que el pasaje está hablando justamente de las dos cosas, de la justicia de Dios y de la obra de Cristo para imputar la justicia de Dios al creyente. En esta parte del Nuevo Testamento, creo que es uno de esos lugares en donde debemos observar con mayor cuidado lo que dice el texto griego. Y como no somos expertos en griego, nos toca acudir a algunos comentaristas. Tal vez el más avesado de los comentaristas del siglo pasado era A.T. Robertson. Y él habla de la justicia de Dios como una justicia según Dios, una justicia que cada uno debe poseer y que no puede obtener de otra manera excepto por la fe. Excepto por la fe. El término que está ahí por fe y para fe es pisteus, es pistín, es decir, la fe como punto de partida y la fe como punto de llegada, laifu. La expresión ek, es decir, por, es una preposición de salida en el griego koiné, ek. Es algo así como de adentro hacia afuera o por causa de. Mientras que la otra expresión que se traduce para fe, eis, connota hacia adentro. Es decir, como la mejor forma de expresarlo es que la justicia revelada en el Evangelio es dada de principio a fin por Dios. Dios es el autor de la fe y Dios nos permite que esa fe nos lleve hasta el final, hasta que llegue el precioso día en que no necesitaremos la fe porque veremos a Dios cara a cara. Es la esperanza de todo el creyente. Permítame utilizar una Biblia dinámica para expresar esta verdad. Recordémonos, las Biblias se pueden clasificar en Biblias textuales o de equivalencia formal y Biblias de equivalencia dinámica, que son más una interpretación que tal vez no guardan todas las estructuras de los lenguajes originales, pero que muchas veces nos sirven para interpretar adecuadamente la idea. Es el caso de la Nueva Traducción Viviente, que presenta este versículo de la siguiente manera: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Nueva Traducción Viviente. En esta parte debemos cuidarnos de aquel extremo de los hipercalvinistas que en la práctica consideran que la fe, por ser un don dado por Dios, el creyente no tiene que ejercitar el don. Dicen, no, toda la gloria es de Dios. Creemos eso. De principio a fin, creemos eso. Lo que no creemos es que porque nuestro arrepentimiento no sea perfecto, no tenga valor. No. Cuidado con eso. Ellos prácticamente creen que Cristo se tiene que arrepentir por nosotros. A eso le llaman en dogmática doctrina del arrepentimiento vicario. Es decir, Cristo se arrepiente en lugar del pecador. No, definitivamente no. Quienes nos arrepentimos por nuestros pecados somos nosotros, los que hemos recibido el don de la fe. Cristo no cree por usted, Cristo le da la fe para que crea en Él.
Usted es el que necesita arrepentirse. Cristo es perfecto. Cristo no necesita arrepentirse en nada. Cristo, en ninguna parte de la Biblia se habla de una especie de arrepentimiento sustituto. Cristo es nuestro sustituto en la vida, en la muerte, pero no nos sustituyen en el arrepentimiento. Debemos tener esto totalmente claro. Mi hermano, usted es el que recibe la fe. Por lo tanto, usted es el que se arrepiente. Quienes creemos en esto, en esta verdad, creemos que cuando Dios nos da la fe, podemos creer en Él, abrazar a Cristo. Y qué bueno que alguna vez cuando los discípulos preguntaban por la fe, de cuánta fe se necesitaba, el Señor dijo, como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque es la gloria de Él. La gloria es de nuestro Señor. Pero creo que el punto focal en todo esto de la justificación por la sola fe es la implicación de esta justificación a través de la imputación de la justicia de Dios a nuestra vida. Y aquí creo que los que son contadores, que somos varios aquí, según mi hermano Alejandro, la reforma entró por los contadores, así es, Alejandro. Pues bien, el asunto de imputación se entiende bien desde la perspectiva contable. Es como tener una deuda y la deuda se la anotan a otro y el pago nos lo anotan a nosotros. La Iglesia Católica Romana tenía una idea de una especie de justicia infusa, metida en el corazón, debido a la confusión que tenían entre la justificación y la santificación. El católico romano decía y dice, necesito ser santo para ganar la salvación. El creyente en Jesucristo dice, Cristo pagó por mis pecados, me ha justificado delante de Dios, es decir, un acto forense, legal, donde Dios me declara justo. Me dice, eres bienaventurado, eres justo, y posteriormente dentro de este mismo proceso somos santificados para su gloria. En fin, eso tiene que quedar muy claro. Miren, nosotros tenemos frente a nosotros una de las grandes verdades redescubiertas por el protestantismo. Es una joya bíblica llamada la doctrina de la doble imputación. Es decir que la justicia de Cristo me es anotada, me es imputada a mí y mis pecados le han sido anotados a Cristo. Por esa razón Él fue a la cruz, por nuestro pecado, por el pecado del pueblo. Esta doctrina es tan gloriosa que el teólogo de Princeton, Charles Hodge, dijo que la imputación es la base sobre la que descansa toda la justificación. Ahora, recordemos que la imputación del pecado es también una verdad bíblica que encontramos en esta misma carta de manera repetida. En Romanos capítulo 5, versículo 12, voy a leerlo para ustedes en Reina Valera, dice, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, el pecado de Adán, piense esto, fue imputado a todos sus descendientes aún antes que estos naciesen. Eso es lo primero, a eso le podríamos llamar la condición de pecado. Todos nacemos bajo esa condición. A eso añádale que durante toda nuestra vida pasamos pecando, pecando, pecando y pecando. De tal manera que este sinfín de transgresiones a lo largo de nuestra vida es lo que Spurgeon llamó que nos hacía doblemente culpables por la condición y por nuestros pecados. Algunos intérpretes liberales han dicho que esto es una gran falla del protestantismo
pues Dios es injusto al imputarles pecados no cometidos a hombres buenos. Bien, eso es lo más alejado de la verdad que nosotros podamos escuchar. El Señor puso al mejor de los hombres en un pacto de obras en Edén. Nos referimos a nuestro primer padre, Adán, para que cumpliese con las justas demandas de Dios en un pacto de obras. Y el mejor de nosotros no pudo cumplir el pacto de obras. Alguno dirá, pero ¿cómo? Si nada más era un solo mandamiento, no comas del árbol. Fácil. No, el mejor de los nuestros en ese momento simplemente no podía cumplir. Sí podía, ¿verdad? Pero no cumplió. El mejor de nosotros. Y en consecuencia se nos imputó de manera justa la culpa. Pero ese sombrío panorama de imputación de pecado es el que hoy en día permite que la justicia de Cristo nos sea imputada a nosotros. Porque si no hubiese habido imputación de pecados, eso se llamaría representación federal. No habría imputación de justicia para nosotros. Y esto es realmente glorioso lo que nosotros podemos ver. El segundo Adán, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, cumplió con las demandas de la ley, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, se levantó al tercer día y venció a la muerte, pero también venció al pecado para que su pueblo gozara del pleno y absoluto perdón de nuestros pecados. Me encanta cuando cantamos ese himno que dice, su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. El Señor nos perdona en virtud de su propia obra. Y esa justicia de Dios nos es dada mediante la fe. Una precisión final. Y es que no podemos pensar que lo que nos justifica es la fe. ¿Sí? La fe es el instrumento que toma la gracia de Dios, que recibe la gracia de Dios, como alguien lo expresó. La fe es la mano abierta del mendigo que se estira simplemente para recibir el regalo de Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito en nosotros mismos para reclamar fe. Recordemos, la fe ni siquiera es nuestra. La fe es un don de Dios, de tal manera que toda la gloria es de Dios. Entonces debemos tener esto en mente. Cuán glorioso es esta justicia, cuán glorioso es el Evangelio. En segunda a los Corintios 5:21, creo que es un texto que todos conocemos. Segunda a los Corintios 5:21, hay una declaración sobre la justicia de Dios, la imputación de esa justicia de una manera maravillosa. El texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gloriosa imputación. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, tenemos una verdad gloriosa, la verdad más gloriosa y maravillosa de toda la fe reformada, el Evangelio. El Evangelio, la justicia de Dios, la justicia imputada de Dios a nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios no tenemos más sino palabras de alabanza, palabras de glorificar a Dios con nuestra vida por lo que Él ha hecho. Dos reflexiones finales o dos aplicaciones finales para los que no son creyentes.
Mi amigo, no hay ninguna esperanza para ti en tu propia justicia, en tus propias obras. Antes, esas obras te condenan porque se te cuentan como deuda. No le estás dando nada a Dios. Estás aumentando sobre ti la ira de Dios por querer justificarte a tu propia manera y no de la manera que Dios ha determinado. No puedes llegar delante de Dios y decirle, aquí está mi justicia, porque Dios te dirá, aborrezco tu justicia, aborrezco tus obras inmundas. Antes, vuélvete a los pies de Cristo, confía plenamente en Él, arrepiéntete y solo así podrás ser justificado delante de Él y vivir para su gloria. Para los creyentes, mis hermanos, esta verdad la sabemos por la palabra de Dios. Dios ha revelado su justicia ante nosotros en Jesucristo. Conocemos cómo ha sido imputada su justicia a nosotros, cómo hemos recibido esa salvación, esa justicia por la fe en Jesucristo. Nosotros hoy más que nunca tenemos motivos continuos para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios que nos ha hecho aceptos en el amado.